Viernes 11 de marzo de 2022 nos hemos reunido en esta aula virtual con el fin de retomar el tema de la memoria histórica. Como hablábamos ahora fuera de micrófono, ya 80 emisiones. Son muchas, pero en realidad muy cortas, frente a 70 años de terror comunista contra Colombia, de violencia, y como su nombre lo indica, memoria histórica aún no contada, y le agregamos otro verbo, ni decantada, y le agregamos uno más, ni difundida en su medida proporción y en su debida extensión y realidad de cómo este fenómeno del comunismo armado ha afectado por medio de la violencia, la intimidación, el terror, la zozobra, la presión psicológica a humildes campesinos, a ciudadanos del común y a un país con una potencialidad muy distinta. Y los casos que analizaremos hoy serán muy emblemáticos, pero también serán la realidad de una práctica que la humanidad ni la puede olvidar, ni el pueblo colombiano debe dejarle en el olvido. Por eso, nuestro esfuerzo y nuestra intención de que se conozcan las cosas tal y como sucedieron, no como las cuentan los propagandistas y los abogados de las FARC. Víctor González. Señor coronel, por favor nos explica por qué se denomina sicariato comunista al plan pistola o pistoleo utilizado por los grupos terroristas para asesinar adversarios políticos. Esta foto, tomada en algún sector de la geografía colombiana, que muestra a un niño ya con traje de guerrillero y con arma al cinto, no es un montaje ni es un disfraz para el 31 de octubre, ni nada que se le parezca. Es una foto encontrada a alguno de los grupos terroristas de las FARC en los morrales de algún delincuente de estos, y ya un niño de escasos 7 años de edad, 6 años de edad, con un morral y una pistola. Esto no lo puede olvidar el mundo, no lo puede olvidar Colombia, ni la historia nuestra, y debe quedar en los anales del estudio del conflicto armado en el país. Como se ven, es una foto completamente auténtica, no hay montaje, está en una zona rural, al lado de una planta, de una flor muy bella, que es la cayena, que es propia de nuestro clima templado en Colombia, en algunas de sus regiones. Entonces, para responder la pregunta de mi coronel Iván González, que por qué se le llama el sicariato comunista o por qué se denomina, es porque ese es el verdadero nombre. Las FARC, muy hábilmente, para eludir esto, se inventaron, es que hacemos pistoleo. Ese verbo o ese sustantivo no existe en el idioma castellano. No existe pistolear como verbo ni pistoleo como sustantivo. Existe asesinar, existe matar. Y esos verbos, en el caso específico de la forma como los hace las FARC, como los comete las FARC, se llama sicariato. La palabra sicario viene de la época de los romanos en la invasión a Jerusalén, a Israel, a la antigua Palestina, cuando los rebeldes de Judas Martillo utilizaban un arma que llamaba la sica, y con esa asesinaban a los soldados romanos o los mataban por sorpresa o en combate. Entonces los llamaron los sicarios, y de ahí ese sustantivo se le ha venido aplicando en Colombia a los matones a sueldo o a los matones de los grupos armados ilegales. Entonces, cuando un terrorista de las FARC sale con su pistola y asesina a un ciudadano, está cometiendo un acto de sicariato, porque es por el estilo y la forma como lo hace. Las FARC lo llaman el plan pistola y, repito, dicen que están pistoleando, y eso se volvió común repetirlo hasta en los escenarios académicos. Entonces, es una forma de imponer la ideología marxista-leninista por medio de la violencia, al fin y al cabo aplicando
la teoría de Marx, que la violencia es parte de la historia, y la de Lenin, que la violencia es la forma de producir las transformaciones políticas, sociales, que las antiguas estructuras de poder no permiten hacerlo de otra manera. O sea, es una forma de comportamiento atroz, criminal, que es muy propia de las FARC, y son muchísimos, pero muchísimos los casos que hay para relatar de esta forma de terror comunista. Pero además nos sirve para rematar la conclusión o la definición de esta idea, es que infortunadamente muchos de los que cometen esos actos mal llamados de pistoleo por medio de las FARC son precisamente jóvenes que entraron a la guerrilla, así como este muchachito que vemos en la foto. Desde niños les lavaron el cerebro y cuando ya tuvieron alguna capacidad de cometer los actos, los enviaban a ellos, habida cuenta de su inexperiencia, de su deseo de demostrar ser muy capaces y de su irresponsabilidad para este tipo de actos. Entonces, eso es el sicariato comunista, mi coronel González. Muchas gracias, mi coronel. En el libro titulado En el infierno, se describen las vivencias de Edinson Tovar, alias Johnny, un joven que ingresó a la FARC siendo un niño de 12 años y permaneció 13 años en el grupo terrorista integrando comisiones de sicariato. ¿Cuál es la semblanza de este guerrillero? Bueno, mi coronel, el testimonio de este joven, como usted lo señala, está en este documento. Este es un joven que es hijo de la violencia de liberales y conservadores en el Huila, de los últimos rescoldos que quedan, porque estamos hablando ya de finales de la década de 1960. Y cuando estaba muy pequeño, su padre, un campesino del municipio de Colombia, Huila, que es un municipio muy bello, pero siempre manchado de sangre por la violencia tripartidista. Muy joven este muchacho, muy joven este señor, el papá de Johnny, fue asesinado cerca de su finca por miembros del partido contrario. Entonces, Johnny creció huérfano, pero era un muchacho muy activo y en la casa había una vieja bicicleta de esas que llamaban la burra, que es la que los campesinos utilizan, que le colocan en la parte de atrás una tabla, le hacen un soporte y ahí son capaces de colocar una caneca llena de leche o un bulto de mercado y a puro pedal se mueven por la región y llevan de un lado a otro los productos. Entonces desarrollan una fortaleza grande. Cuando tenía como 11, 12 años de edad, 11 años, se inscribió para participar en una competencia de turismeros allá en el Huila. Por la misma época, Alfonso Flores, un pedalista colombiano muy conocido, había ganado el Tour del Avenir en Francia. Eso fue como en 1980. Entonces las noticias por la radio le llegaban allá al campo a los campesinos y todos los campesinos de esa región, los niños, los jóvenes, montaban en bicicleta, hacían competencia entre ellos ahí locales, pensando y soñando que ellos eran los Alfonso Flores de Colombia, los nuevos Alfonso Flores. Entonces se inscribió así y allá llegó con botas de caucho y con la ropa normal de un campesino. Y al principio no lo querían dejar participar, pero el alcalde del pueblo fue el que dijo, déjenlo participar porque él quiere y si no tiene con qué comprar el uniforme, eso no es el problema. Y con esa bicicleta le ganó a los turismeros la competencia de ese día. Entonces comenzó a presionar a la mamá porque los organizadores de la carrera le dijeron que ellos lo seguían invitando a competencias, pero que tenía que ir con un uniforme y con una bicicleta que correspondiera. Entonces la mamá sola, con hijos, manejando una pequeña finca, le dijo que no, pues primero que todo terminara de estudiar y que ahí sí se dedicara al ciclismo, porque el temor que ella tenía era el que tienen todas las mamás, ¿no? Que por meterse al ciclismo no estudie. Entonces el muchacho iba a la finca y se quedaba ya días en la vereda Laureles.
y estando en la vereda, se le aparecieron 4 guerrilleros de las FARC que andaban en reclutamiento. Tenía él más o menos 11, 12 años de edad y comenzaron a hacerle la aproximación, maliciosamente enseñarle cómo es que se porta un arma, cómo se le coloca el cartucho en la recámara y se le saca. O sea, lo fueron atrayendo y para un muchacho de 10, 12, 12 años, tomar en sus armas una mano, eso es como una cosa transformadora, es como que si se sintiera muy poderoso. Y entonces le comenzaron a echar el cuento que en la guerrilla había un hombre nuevo y le decían que, que para el año 2000 ya la guerrilla estaría en el poder y ellos serían los que gobernaban, los que manejaban los aviones, los que tomaban las decisiones políticas, que todos serían los que estaban en la capital de la República, que serían los que la prensa, la radio y la televisión los entrevistaba para hablar, que todas esas regiones iban a ser distintas. Hemos dicho todo un cuento que el muchacho les creyó. Pero eso sí le dijeron que para estar en la guerrilla había que hacer unos sacrificios grandes. Y pues para un muchacho y campesino, eso en lugar de ser una cuestión difícil, es simplemente un reto. Es como una de, a ver, yo demuestro, usted demuestra, todos demostramos. Y después de varias reuniones y de lavado de cerebro, a pesar de que la mamá se dio cuenta y le insistió de 1000 maneras que no fuera a caer en esa trampa, Johnny, o mejor, Edinson, decidió vincularse al Frente 17 de las FARC como guerrillero raso, y no hubo poder humano que lo convenciera, ni el de la señora que les ayudaba a cocinar allá en la finca, ni nadie. La hermana mayor tampoco lo pudo convencer y se fue para la guerrilla, y desde ahí comenzó su tragedia y su dolor, porque ya recién llegado a la guerrilla, entonces todo ese lenguaje afectivo y afectuoso cambió por la amenaza permanente y por la lectura del reglamento fariano, de que el que hace esto le figura tal cosa, que más o menos lo que veíamos ayer con las milicias bolivarianas, pero ya específicamente para el guerrillero raso es mucho más estricto y más terrorífico. Entonces el señor Johnny, o el muchacho Johnny, pronto se vio inmerso en una vorágine de violencia de la cual nunca pudo salir, porque esa es la desgracia que trae la violencia política en un país como Colombia, donde la guerrilla perpetra 1000 atrocidades y en lugar de disminuirse cada acto, trae mayor atrocidad y mayor comprometimiento con una causa completamente desquiciada. Entonces, no llevaba mucho tiempo cuando comenzó primero a presenciar y luego a ser parte de unos asesinatos contra sus propios compañeros y, lo que es peor, contra niños, por lo que llamaban faltas o delitos contra la organización. Entonces, muy brevemente, en su permanencia se vio untada por el asesinato de un joven a quien tenían que ahorcar. En esa época las FARC practicaban una economía de guerra demasiado estricta y demasiado escabrosa. Recordemos que en esa época también, en una emboscada, si podían, a machetazos le cortaban las piernas a los soldados para robarle las botas que tenían puestas, cuando después de que los asesinaban en una emboscada. Entonces, esa misma lógica operaba dentro de la guerrilla, que asesinaban a un guerrillero porque había cometido, como decían ellos, faltas contra la revolución, y antes de asesinarlo lo desnudaban para que la ropa quedara sirviendo para otro guerrillero. Y entonces esa ropa lo único que hacían era lavarla ahí en el río, en la quebrada, en el riachuelo, y ya se la asignan a otro. Y de una vez le enseñaron que todo lo que llegaba era propiedad de la revolución. Entonces la ropa que él se ha llevado, sus mudas de ropa que ha llevado de la casa para la guerrilla, se las quitaron el primer día y se las guardaron para dárselas a otros. Porque también para esa época no toda la guerrilla andaba uniformada como ahora, sino que andaban con vestidos de civil y algunos con uniformes en la medida que se los iban robando o que los elaboraban en sus talleres clandestinos, pero no le daban a todos. Entonces, estando allí, este joven
tuvo que participar en el primer asesinato, que fue a un compañero que iban a ahorcar. Y lo iban a ahorcar por alguna de las que llaman ellos faltas cometidas contra la revolución. Y lo aterrador fue que lo amarraron de un lado para otro, lo amarraron de los dos lados distintos al cuello y de las manos y los pies a un árbol. Y tenían los dos que asesinarlo de alar con una cuerda. Entonces, el que dirigía el asesinato era un terrorista antioqueño, natural de San Carlos, Antioquia, que les decía, aprieten, aprieten cuñados, porque pues que les da miedo, si es que esta es la fórmula esta es la fórmula de imponer el espíritu revolucionario. Y entonces la primera sorpresa o el primer acto dantesco que vio fue cuando les enseñaron que para ahorcar a alguien había que colocarle el nudo por encima de la manzana de Adán, porque si lo colocaba por debajo se salía la lengua en el momento del ahorcamiento. ¿Y por qué ahorcaban y no le disparaban con una pistola, con un revólver o con un fusil? Porque decían que el ruido del disparo podía atraer a la tropa. Entonces, la siguiente forma fue como un rito satánico para convencerlo que permaneciera, es ordenándole que como el cuerpo todavía estaba caliente, podía manar sangre. Entonces lo rajaron, le rajó la vena aorta en el cuello, la abrió y puso las manos el terrorista, recogió sangre y le pasó a este muchacho para que bebiera y perdiera el miedo en futuras acciones. Y lo peor es que el muchacho lo hizo y pareció como si hubiera operado en él una acción transformadora y le quedó gustando. Entonces, cuando regresaron al campamento, teniendo apenas 12 años de edad, quedó convencido que esa era la fórmula de seguir actuando y ahí comenzó su trasegar de cometer otros asesinatos que están muy bien descritos en el documento. Ahí recuerda también el de una muchacha que tenía 13 años de edad, también era guerrillera y fue acusada de alguna cosa de esas que se inventan allá para poder implantar el terror interno, el terrorismo interno. Y esa muchacha estaba precisamente ya menstruando y la desnudaron para hacerle lo mismo, para ahorcarla. Y en ese momento pues tenía la menstruación y fue horrible lo que le pasó, porque además del estrés que le dio, le produjo diarrea, pero eso no compadeció para nada al terrorista, el tal Alonso, que lo formó. Y lo peor es que al muchacho también le quedó gustando asesinar sin importar todas esas barbaridades que se cometían. Y luego ya lo perfeccionaron en cursos de pistoleo, como llaman ellos, y de ahí para allá él mismo decía que completó una chorizada, como haciendo un símil con una palabra que utilizan los jugadores de billar para ir contando con el taco las, eh, las carambolas. Entonces él decía que completó una chorizada de 150. Estuvo durante 12, 13 años en las FARC y el relato o los relatos que hace de todos los crímenes que cometió, muchos de ellos con nombres propios y con sitios concretos que al revisar los archivos son perfectamente creíbles. Y uno de los más dantescos que denota allí o que cuenta allí es cuando le dan la orden de asesinar a una señora ya campesina de edad con 2 hijos, pero había 4 guerrilleros que tenían que ejecutar el crimen. Entonces, la decisión que tomaron es que era uno para cada persona, pero como sobraba, había un guerrillero más, ¿cómo hacían? Entonces, al cabecilla se le ocurrió una idea brillantísima, que fue tomar 4 cerillas de una caja de fósforos y a una de las 4 quitarle la cabeza quitarle la parte del fósforo. Y entonces cada guerrillero cogía y la que tenía cabeza le tocaba ir a asesinar a una de las 3 personas. Y el que quedaba con la cerilla sin cabeza, pues no le tocaba asesinar ese día. Pero
dice el muchacho en su relato que él hacía todos los esfuerzos posibles porque no fuera a quedar sin el turno de ir a matar a otro ser humano. O sea, ya se le ha convertido en una fijación, una obsesión. eh, eh, entonces él mismo comenzó a darse cuenta que él ya estaba en un infierno, como se le pone el título a esta obra. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hizo. Luego, ya al final de su destino, ya creció, dejó embarazadas como 6 guerrilleras, o sea que dejó 6 hijos, que en la lógica quiere decir que ya o son guerrilleros o ya murieron en combate, porque ¿qué más se puede esperar del hijo de una guerrillera y un guerrillero con esa mentalidad? Al final de su permanencia en las FARC, se vuelve alcohólico consumado y eso lo lleva a cometer muchas faltas. Es llevado 2 veces a Consejo de Guerra, lo salvan una vez Alfonso Cano y otra vez los mismos compañeros, porque así como era de asesino contra la especie humana, en su comportamiento ya como guerrillero con los demás compañeros gozaba de cierto aprecio, pero en el fondo él mismo lo reconoce, era el temor que le tenían los demás porque sabían que era una persona sin compasión para asesinar cuando le tocaba. Y eso lo va metiendo en el alcohol y termina escapando de la guerrilla, se presenta en la Brigada Móvil número 1, allá estuvo de guía, muy buen patrullero, muy hábil para andar en el monte, pero en la primera posibilidad que tenía de tener contacto con la vida civil, duraba 3, 4 días tomando trago y causando problemas porque no se podía mantener en sano juicio hasta que fue localizado por las milicias de las FARC en uno de los pueblos del Meta y allí le pegaron una tiroteada terrible y quedó inválido de por vida. La última vez que lo vimos estaba en Neiva ya hecho completamente un indigente y andaba, pues como quedó afectado por el tiroteo que le pegaron, del cual creyeron que lo habían matado, andaba ya con una movilidad muy limitada en el brazo derecho y en la pierna derecha, arrastraba los pies para caminar y el brazo derecho le quedó con un tic, con un movimiento permanente, pero no tenía motricidad. Y ya perdido completamente en el alcohol y en la droga. Ese fue la triste historia de un joven que hubiera podido ser un campeón de ciclismo si hubiera tenido en su momento los apoyos que correspondían y el mismo municipio le hubiera ayudado viendo la estrechez económica de la familia, pero es una cruda realidad de lo que se vive en el campo y así nació esa leyenda de Johnny, el pistolero de las FARC o el jefe del plan Pistola, porque llegó a tener varias personas bajo su dirección para cometer crímenes en Neiva, aquí en Bogotá, en Soacha, en Fortalecillas, otros municipios del Huila, y siempre fue muy efectivo en lo que le ordenaba el Partido Comunista y las FARC. Muchas gracias, mi coronel. Este es un desgarrador testimonio que francamente parece una novela de fantasía, de la imaginación, más allá de Macondo. Mi coronel, ¿cuáles son los procedimientos criminales que utilizan los sicarios comunistas más resaltantes que describe Johnny en su historia en el infierno? Bueno, mi coronel, ahí hay varios asuntos que están muy bien documentados y relatados en el libro, que como usted mismo lo dice, por lo escabroso y lo dantesco, parecería más bien una novela de esas de novela negra o novela roja que cuenta cosas que son a veces inverosímiles o salidas de la imaginación y de la realidad normal. Pero aquí lo que cuenta es primero que el Partido Comunista tiene una cercanía muy grande con las cuadrillas de las FARC y que en las ciudades todo el que sea obstáculo para el plan de desarrollo del Partido Comunista es el partido el que hace la inteligencia política, como llaman ellos, es el partido el que en ese momento les dice tal persona está haciendo esto y esto, necesitamos que vengan los muchachos, así les dicen, a arreglar ese problema. Entonces a Johnny,
Alfonso Cano y Raúl Reyes, que eran los que más manejaban esta línea de acción criminal, lo enviaban con viáticos y con todo, y a que se contactara directamente con los jefes del partido. Y los jefes del partido eran los que le daban la instrucción, le daban la información exacta. Entonces, hacían todo el proceso en esos cursos les enseñan un proceso de hacer un seguimiento de inteligencia completo, de tener motos, de tener cámaras de fotografía en esa época, normales, de esas cámaras que existían, de ubicar de pronto una muchacha de servicio, de pronto un vendedor de dulces en un puesto callejero, de pronto buscar que uno de los implicados se infiltrara como empleado de alguna empresa. Es decir, lo que tuvieran que hacer para que localizar la víctima y asegurarla, lo hacían. Pero además, en la parte interna, solo bastaba con los rumores, porque ese es el temor más grande de los comunistas, de las guerrillas, es tener un infiltrado. Entonces allá parten del principio siempre que estamos infiltrados y parten del principio que el otro guerrillero que está al lado mío puede ser el que me está traicionando. Entonces observó muchas veces y participó en eso, en seguimientos a compañeros o en seguimientos a víctimas por la calle, que solamente eran a partir de informes sin verificar, pero la tarea era eliminarlos, era matarlos, era sacarlos del juego del planeta. Y entonces, por ejemplo, cuando les ordenaban ir 2 o 3 a asesinar a otro compañero, lo echaban en la comisión sin que supiera que era que lo iban a asesinar, y más adelante esperaban que diera la espalda o que se agachara en una quebrada a tomar agua, lo que fuera, y ahí le daban los tiros por la espalda y le quitaban la ropa, y esa era la muestra de que lo han asesinado. Luego les hacían fotos, pero las desaparecían. Entonces, tienen ese sistema, es de asesinar por lista, no, o sea, los que ejecutan la acción no verifican, no certifican nada, sino la tarea es eliminar a X persona y allá van y cometen el delito o cometen el crimen sin discutir, sin explicaciones, sino simplemente el partido o la revolución ordenó, el cabecilla dijo, y ya eso es suficiente para cometer el delito. Y pasa el delito, llegan y dan el informe y es como si no hubiera ocurrido más. Es una tarea revolucionaria más y únase nuevamente a las actividades, como dicen allá, o de rancha, o de posta, o de remolcar remesa, o de salir a comisión, como dicen ahí cuando salen a cometer otros delitos. Y ya, no pasó nada más y es una actividad normal dentro de la vida guerrillera. Muchas gracias. ¿En qué consisten los consejos de guerra revolucionarios practicados al interior de las FARC? Pues aquí en este libro se quedan muy bien ejemplarizados y muy bien descritos de una manera sencilla y con un lenguaje completamente comprensible para el lector. Entonces, cuando una persona comete faltas de primera instancia y de segunda instancia, así la llaman en las FARC, su lenguaje y su organización interna, de acuerdo con el reglamento fariano, es sometida a, como dicen los campesinos, investigación. Son investigados, dicen ellos. Y esa investigación la realizan casi siempre de manera secreta para que no se den cuenta las próximas víctimas de que van a ser llevados a un consejo de guerra, porque es que la palabra consejo de guerra en las FARC es casi sinónimo de fusilamiento, casi sinónimo de fusilamiento. Entonces, se parte del principio que el que es llevado a consejo de guerra, ese ya es culpable y hay que fusilarlo. Entonces, el temor de un guerrillero es caer en consejo de guerra porque otros lo denuncian o porque otros lo señalan de haber cometido, como dicen ellos, las faltas de primera y segunda instancia al reglamento fariano. Entonces, esa investigación, cuando ya tiene un avance o cuando hay una decisión, sobre todo, del cabecilla de la cuadrilla, implica amarrar a la víctima y los amarran de manos y pies a un árbol y allá para lo único que les
dejan las manos un poco libres, no completamente libres, es para la hora de la comida. Y curiosamente, los mismos guerrilleros que han participado con ellos en otras actividades, ante el temor de ser el próximo que sientan ahí o lo amarran al árbol, se portan completamente indiferentes y drásticos con su compañero que está en desgracia. Entonces hacen esa investigación, los amarran, luego los llevan a un show que ya prácticamente es la legitimación de lo que se ha preplaneado y se tiene listo para ejecutar. Y es escucharle los descargos y poner a un fiscal que es otro terrorista sin ninguna formación jurídica, ninguna estructuración, a que haga la acusación. Y luego, entonces, el Consejo de Guerra toma la decisión. Y esa decisión pasa a una refrendación inmediata de la asamblea, del frente que esté en asamblea. Entonces el Consejo de Guerra dice culpable, siempre dice culpable, eso es rara la vez que dice que no es culpable. Y la última posibilidad que le queda al guerrillero es que en esa asamblea los votantes tienen una posibilidad de hablar, pero es muy breve, o sea, les dan 2 o 3 minutos y dicen, ¿ustedes qué opinan de esto y de esto? ¿O por qué sí o por qué no? Entonces algunos tienen la posibilidad de opinar, pero la mayoría guarda silencio porque sabe que asumir una posición en defensa de alguien que está en la mira para ser fusilado es abrir el camino para que él sea el próximo. Y como cualquier persona en la guerrilla, sobre todo muchachos, niños, a quienes les han metido en la cabeza que si fallan o que si se vuelan, inmediatamente van y buscan la mamá y se la fusilan. Entonces los muchachos por eso prefieren quedarse en la guerrilla y soportar toda esa tortura porque no van a querer saber que su mamá fue asesinada por culpa de él, porque eso sería tenaz. Y ese temor que es tan arraigado de pensar que yo no puedo hablar con el del lado porque de seguro que se va y me avienta, y como ya han visto que a otros los han fusilado, inclusive por menos, entonces mantienen ese silencio. Entonces en el Consejo de Guerra se decide prácticamente lo que el cabecilla dice, porque es que antes de que las personas hablen, el cabecilla, que generalmente es el presidente de ese Consejo de Guerra, habla y les dice de manera atemorizante, es que aquí estamos juzgando a este por esto y por esto, y en la fila hay otros que están en listicas y siguen en eso, así es de que cuídense. Entonces vamos a escuchar sus puntos de vista. Imagínense esa manera, esa motivación para los que quedan ahí. Entonces, por lo general, todos votan que lo fusilen o que lo maten. Entonces, este se salvó la primera vez porque resulta que lo enviaron a Neiva a asesinar a un señor de contextura gruesa que manejaba un Willys, un Jeep Nissan de X color. Y resulta que, curiosamente, en ese sector, por coincidencias extrañas de la vida, vivía también un dirigente del Partido Comunista de Neiva que tenía las mismas características y que tenía también un Jeep. Y cuando llegó a hacer el seguimiento y el trabajo, como dicen ellos, la orden de trabajo, pues terminó fue matando al dirigente del Partido Comunista. Y claro, cuando se dieron cuenta de semejante error que han cometido para ellos, llegaron al campamento y de una vez lo amarraron y lo pasaron al Consejo de Guerra. Entonces, los demás compañeros insistieron y de manera casi colectiva o consensuada, lo salvaron de esa. Pero ya quedó como marcado que era un responsable, entonces lo trasladaron de cuadrilla y más adelante le dieron otra misión u otras misiones y en una de esas falló y comenzaron esas presiones psicológicas a decir que él estaba infiltrado y que había traicionado a la guerrilla, entonces que lo iban a fusilar, pero el problema llegó a oídos de Alfonso Cano, que era el que había dispuesto algunas de las tareas en las que Johnny había participado. Entonces Alfonso Cano ordenó que se lo llevaran hasta el campamento en La Caucha, allá en el Meta, en el sector de la Uribe, y que él lo escuchaba. Entonces después de que lo escuchó le preguntó exactamente qué era lo que ha pasado y el muchacho le contó la historia real de lo que ha pasado y le dijo que él simplemente por la presión psicológica y porque tenía que vengarse de otros que le han hecho traiciones, había dicho
que él sí era responsable de una traición que nunca había pasado y que había echado a los otros al agua siguiendo la línea. Entonces Cano escuchó muy bien, preguntó otras cosas y tomó la decisión de dejarlo ahí en su campamento un tiempo. Entonces se salvó del segundo Consejo de Guerra por eso. Pero de todas maneras se lo hicieron. Eso no fue que se la dejaron limpia. Y él participó en otros consejos de guerra, claro, en muchos contraguerrilleros, y se vio obligado por las circunstancias a votar por el fusilamiento. Además, porque ya tenía esa morbosidad metida en la cabeza, que ojalá toque fusilarlo o matarlo y me lo dejen a mí, para completar lo que él mismo llamaba su chorizada de 150. Entonces, esta parte es algo que poco se conoce en la vida civil, que inclusive cuando los guerrilleros desertan o son capturados, lo han contado muchas veces, pero los periodistas, que serían los encargados de que esto se conozca, lo relacionan como un titular más, o como ocurre con los abortos de las guerrilleras. Es que en las FARC se aborta porque el jefe la embarazó y después le dijo que abortara, pero no describen este drama tan dantesco como debería ser conocido para que los jóvenes, por ejemplo, los estudiantes de secundaria, leyeran estos documentos y los analizaran y se dieran cuenta de la cruda realidad, o que el mismo Estado aprovechara a estos jóvenes que salen de las guerrillas por distintas razones y los llevara a los centros educativos para que hablaran con los jóvenes, con los estudiantes y les contaran la realidad, para que no se dejen engatusar y no terminen enrolados en las guerrillas. Pero eso es a grandes rasgos lo que significa un consejo revolucionario de guerra o un consejo de guerra revolucionario en las FARC. Es la antesala o la ratificación de un crimen legitimado, entre comillas, por los cabecillas contra sus propios integrantes. Muchas gracias, mi coronel. En su obra La Selva Roja describe la historia de Marisela Narváez, alias Nancy, víctima de depredación sexual por parte de Jorge Torres Victoria, alias el conocido ahora Pablo Catatumbo. ¿Podría presentar algunos detalles de esta tragedia vivida por esta joven citadina? Claro, mi coronel, esa es otra historia tenaz de las que en lo personal me conmovieron muchísimo. Estábamos en la brigada móvil número 1 y llegamos a Villavicencio a hacer una operación, y la reunión era en la sala de guerra del batallón Serviés. Entonces, cuando iba ya para la reunión, me encontré de frente a una muchacha muy bonita, pero con aspecto de campesina y mal vestida, ¿no? Entonces, inmediatamente le pregunté que si era guerrillera, porque es la conclusión que saqué rápido, y me dijo que sí. Entonces nos sentamos a hablar y me contó una historia que parece sacada de una novela de esas de ficción, pero que es completamente real. Esa joven, eh, hija de una familia más o menos pudiente aquí en Bogotá, estudiaba en uno de los mejores colegios del norte de la capital y hablaba inglés porque ya iba en tercero o cuarto de secundaria, octavo año de estudio, y había vivido una vida increíblemente terrible y desastrosa. El papá era esmeraldero y la mamá era ama de casa, pero resulta que mm, no convivían bien, su relación no era muy normal. Entonces finalmente se separaron y la mamá le dejó la hija, le dejó a la niña al papá. Entonces, como el tipo viajaba y era más como aventurero, la dejó aquí en el barrio del Campín, donde los padrinos. Y resulta que pues ya era una niña de 13, 14 años y, y, y entonces el padrino comenzó a hostigarla sin que la esposa del señor se diera cuenta. Entonces un sábado la señora salió a hacer alguna gestión y el tipo se quedó ahí. Cuando la muchacha se metió a bañarse, el tipo se le intentó meter a la ducha y la puerta era de esas de correr, de corredera. Entonces la muchacha cerró la puerta duro y le afectó la mano al tipo, le causó ahí su fractura en un dedo. Entonces eso impidió que hubiera abusado de ella, pero ella no tenía quien contarle. Si le contaba a la señora, pues otro problema más grande. Entonces cuando se encontró con el papá le dijo que el tipo había intentado violarla y esto y lo otro,
El papá, eso no le interesaba mucho tampoco a su hija. Entonces, ¿qué quiere hacer? Dijo, no, como ya salgo de vacaciones, lléveme para su finca al llano, que allá yo la paso tranquila mientras miramos a ver cómo me cambia de colegio. Ah, bueno, listo, camine para la finca. Y el tipo fue y la dejó allá con los campesinos. Entonces la muchacha, pues bonita, joven, como dice el de Sábado Feliz, de joven millonaria, estando allá, pues hablaba con los pocos campesinos que tenía contacto y los campesinos la admiraban, que hablaba inglés porque era una citadina. Entonces le contaron a los cabecillas de las FARC de la región que por ahí se mueven, que, que la joven andaba en la guerrilla, perdón, que andaba una muchacha muy bonita, entonces ya le cayó el tipo. Y le cayó ya con las dos visiones, ¿no? De abusar de ella y de, y de utilizarla por lo que hablaba inglés. Y para esa época tenían secuestrado a un norteamericano, entonces qué mejor tener a una muchacha que hablar inglés para que le sirviera de traductora y se agilizara el pago del secuestro. Entonces, al principio le dijeron que sí, ella quería conocer un campamento guerrillero. Imagínense a un joven de 13, 14 años que le digan que si quiere conocer cómo es la vida en la guerrilla. Pues claro, claro que sí, yo quiero ver qué es lo que hay allá. Entonces, y más ella que no tenía quien contarle y sola. Entonces, cuando ya la llevaron a conocer el campamento guerrillero, se dio cuenta que en la parte más boscosa de la misma finca, el papá lo que tenía era un cultivo grandísimo de narcotráfico que lo operaba con la misma guerrilla. El tipo no era de las FARC, pero era narco y tenía contactos con la guerrilla, pero ya la suerte estaba echada. Entonces, cuando llegó al campamento, Pablo Catatumbo era el jefe de la cuadrilla 26 de las FARC. Y desde que la vio le echó el ojo de una vez y le dijo que esa noche tenía que dormir con él. Entonces la muchacha dijo que yo no soy guerrillera, no soy su mujer, yo lo que vine aquí, dijo, no, usted olvídese, aquí ya está con nosotros y se queda. Y el tipo, la primera noche, la violó, Pablo Catatumbo, el honorable senador Pablo Catatumbo, al que habla tanto de que Duque no les ha cumplido con el proceso de paz y no sé qué, ese mismo delincuente cometió ese delito. Y entonces ya la dejaron ahí en la guerrilla. Y cuando se dio cuenta, la muchacha, la mujer de Pablo Catatumbo, era una médica de la Universidad Nacional que viajaba allá a la guerrilla y volvía a la ciudad, trabajaba en las dos áreas con el tornillo Lozada, así cometiendo delitos y reclutando jóvenes y haciendo el trabajo. Y ella pensó que de pronto contándole lo que pasaba, pues para ella era normal. Y antes parece que se le ayudaba también a conseguir guerrilleras y guerrilleros que le gustaban los de ambos sexos para violarlos. Entonces, estando ahí, vivió toda una tragedia, observó muchos crímenes cometidos por la misma guerrilla que no tienen explicación y todos propios de ese sicariato comunista y sobre todo crímenes también cometidos contra los mismos guerrilleros y contra los campesinos por intrigas, por chismes, por envidias, porque se decía que no pertenecían al Partido Comunista o porque no habían pagado una cuota de lo que les obligaba la guerrilla o porque se sospechaba que algún negocio de coca le han dado en la cabeza a los guerrilleros. Es decir, cosas increíbles que están muy bien documentadas y fueron relatadas por esta joven. Y también la utilizaron para que, como era una joven de buena presencia, fuera a los caseríos a enamorar a los policías, a distraerlos, los policías, para luego caer de sorpresa. Y los dos que más hacían eso eran Martín Sombra, el mismo que sale con su cara de campesino de Yo no fui, que tuvo secuestrada a Ingrid Betancourt, o otro que le decían Martín Villa, que era natural del Valle del Cauca, también guerrillero liberal de esos que transformó en comunista, que hizo y deshizo en la región del Ariari como jefe de una de las cuadrillas. Y ahí mientras estuvo, pues conoció a un guerrillero, tuvo un hijo con él, el hijo nunca lo conoció porque se lo llevaron para donde la mamá en San José del Guaviare, y pues ella nunca pudo ir a San José del Guaviare, no tenía ningún contacto con su hijo. Participó como enfermera de guerra en el asalto a la base de Girasol, que fue otro de los hechos aterradores que tenemos que verlo aquí en estos episodios, cuando el Mono Jojoy ordenó asaltar la repetidora de Girasol. Eso hubo una buena cantidad de soldados muertos y 26 guerrilleros muertos y una cantidad de guerrilleros heridos, y a ella le tocó atender eso. Y una serie de vivencias que parecen sacadas de una novela de ficción que vivió una joven
como les repito, de un origen citadino, que hablaba inglés, que la utilizaron para hacer traducciones de unas conversaciones con unos gringos, que fue violada por Pablo Catatumbo y que salió con una cantidad de traumas de los cuales ni el ejército ni el Estado podían ayudárselos a resolver, porque en esa época ni siquiera existía el Plan Nacional de Desmovilización, eso fue posterior. Entonces nunca supimos cuál sería el destino de esta muchacha, porque además, como escapó de la guerrilla, llevándose un dinero, ya que ella la habían enviado ya a que sirviera de enlace entre Carlos Antonio Lozada y las cuadrillas del Meta para coordinar el envío de secuestrados y cuidado de guerrilleros aquí en Bogotá y otras actividades clandestinas de entrenar guerrilleros en explosivos y en vida guerrillera. Ya se cansó de eso y escapó con algún dinero que tenía y se entregó, y en esos días era que se acababa de entregar cuando la conocimos y nos contó esa historia, que las FARC nunca han podido negarla porque no tienen la forma de contradecirla, ya que los testimonios que ella da son reales. Recuerda ahí el asesinato de un niño de 9 años, que tenía en la guerrilla, y lo enviaron a remolcar remesa, como dicen ellos. Remolcar remesa es echarse una carga pesada desde una distancia hasta el campamento para ir acopiando los víveres cuando llegan los mercados. Y estando en esa actividad, el niño pues no rendía, y un guerrillero que le decían Cancharina, que era muy cercano al Mono Jojoy y al señor Catatumbo, le contestó a uno de sus cabecillas, y el tipo le pegó una palmada en la cara. Entonces el muchachito le gritó que él un día de eso se volaba de la guerrilla y traía el ejército para que lo mataran, de lo herido que estaba en su amor propio porque le ha pegado el guerrillero. Entonces inmediatamente dijeron que ese era un infiltrado. Imagina un niño de 9 años un infiltrado. Y lo fusilaron, y a esta muchacha le dieron la orden que lo fusilara. Y ella se negó y no quiso. Entonces por eso fue castigada y la iban a fusilar a ella. Y la que le salvó la vida, curiosamente, fue la mujer de Catatumbo, que convenció a Pablo Catatumbo que no la fusilara. Pero la iban a fusilar también, sin ni siquiera hacerle lo que llamaban el Consejo de Guerra, porque estaban en una persecución grande que le había desatado el ejército en esa región. Entonces la solución era fusilarla sin Consejo de Guerra, porque eso, según ellos, se vale cuando, palabras textuales, la situación de guerra lo obliga. Y así hay otro montón de episodios que ella cuenta que son aterradores. El de una muchacha que era retardada mental de verdad. O sea, no tenía los 5 sentidos puestos, y la han incorporado como guerrillera. Y en alguna casa por donde pasó encontró una revista Semana. Y en la revista Semana había un escrito sobre unos policías que habían matado la guerrilla en una emboscada, y a la muchacha le pareció fácil cortar las fotos de los guerrilleros y cargarlas entre el morral. Entonces allá les hacen seguido sorpresivamente los cateos de los morrales, el registro de los morrales, y les buscan todo lo que tengan, y le encontraron esas 2 fotos. Entonces, de una vez las indicaron que era guerrillera, pero a la luz de todos, ella era retardada mental. La muchacha no era consciente de todo lo que hacía, o no tenía los 5 sentidos puestos. Entonces, un día la pusieron de posta, y allá los guerrilleros, cuando la colocaban de centinela, iban y aprovechaban para violarla, recurriendo a su incapacidad mental. Y entonces, claro, el cabecilla, el señor Catatumbo, aprovechó la circunstancia para enviar al encargado de revisar la guardia guerrillera a que la sorprendiera a sabiendas de que estaban allá. Y entonces ordenó fusilarla, porque ella estaba haciendo eso, era para distraer el campamento y que por ahí se metiera el ejército. O sea, una perversidad llevada al extremo, y ahí lo tenemos al señor Catatumbo, de honorable senador. Ave María, mi coronel. Pablo Molinares Olaya fue reclutado por la 7ª cuadrilla de las FARC en Fuente de Oro. Participó en muchas actividades delictivas. ¿Cuál es la más cruel y resaltante del sicariato comunista practicado por las FARC? Pues sí, son muchas las de Pablo Olaya. Después ese fue soldado y luego fue soldado de la Brigada Móvil 1. Entonces su relato tiene una validez total, y era
el reflejo de lo que es reclutar niños para cometer delitos. Él fue reclutado en la zona de Fuente de Oro y llevado a trabajar primero en los cultivos de coca y luego en los laboratorios de las FARC, y luego ya integrado a los grupos que participaron en tantos asaltos y tantos crímenes en el suroriente colombiano, en la selva de los Llanos Orientales y toda esa región. Pero el que más recordaba a él era el asesinato de unas jóvenes a orillas de un río cometido por el cabecilla de la séptima cuadrilla de las FARC, que localizó a dos jóvenes, a dos muchachas que eran informantes de la guerrilla y eran miembros de las organizaciones clandestinas, pero sobre quienes había una acusación de que estaban dando información al ejército y que eran agentes dobles, que estaban para lado y lado. Entonces, una tarde las citaron en el río, allá en una canoa chiquita que llamaban el Zapatico, y la forma como fueron asesinadas ese par de muchachas es escabrosa, como lo describe Pablo en su testimonio. Fueron torturadas a la orilla del río y las fueron llevando a la muerte para que los sintieran hasta el último minuto de su existencia, lo que era la tragedia de estar, de haberle fallado a la revolución, y luego las descuartizaron, los partieron los cuerpos en pedazos pequeños y las enterraron en un huequito pequeño para no tener que hacer una fosa grande. Todo eso es descrito de una manera muy escueta, muy clara por Pablo Laya, también en este documento de la Selva Roja, y jamás podrá perdonársele a las FARC eso, ni decir la disculpa de que fue que algún guerrillero se salió de la línea, porque eso era lo que enseñaba este señor que vemos aquí en la foto, Luis Alberto Morantes, alias Jacobo Arenas. Cada vez que se emborrachaba y vivía borracho permanentemente, ahí lo vemos, y comenzaba a pensar en las purgas estalinistas y en la forma de limpiar la revolución por medio de el asesinato. Y aquí lo vemos el día que murió en Casa Verde, el homenaje que le hizo el propio Partido Comunista Colombiano, sin que pueda decirse que son inventos. Ahí está la foto, Partido Comunista Colombiano rindiéndole homenaje a uno de los criminales más sanguinarios que ha parido esta tierra, y que, producto de las consuetudinarias borracheras, ordenaba y compartía ese tipo de crímenes tan atroces contra la humanidad. Y luego hablaba tranquilamente en unos extensos discursos muy bien elaborados de la transformación del ser en la revolución socialista. Esa es el resumen del caso de don Pablo Laya Molinares, víctima de las órdenes del señor Jacobo Arenas. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, han habido muchos episodios en que las cuadrillas de las FARC instalaban retenes ilegales y bajaban de los vehículos a integrantes de la fuerza pública o a campesinos tildados de sapos, y enseguida los asesinaban a sangre fría. ¿Podría anunciarnos algunos de estos casos? Sí, claro, muchos, y seguramente ustedes conocen otros, pero uno de los que más me conmovió, siendo comandante del batallón de policía militar en Cali, se le dio permiso a un soldado porque la mamá estaba ya en sus últimos días. Ahí llegó el mensaje al batallón, la mamá estaba muy enferma, entonces claro, le dimos el permiso al soldado, pero el soldado era de origen indígena, bien adentro de la zona de Pradera. Entonces, cuando el soldado llegó a Pradera y tomó la escalera el bus escalera que lo llevaba a la vereda, seguramente los milicianos llamaron por celular a la cuadrilla que dirigía el honorable senador Pablo Catatumbo nuevamente, que ya no estaba en el Meta, sino estaba en el Valle del Cauca y Cauca, dirigiendo los asesinos de ese lado. Y cuando el muchacho se bajó del carro, del vehículo, inmediatamente lo tomaron 3 milicianos de las FARC y en presencia de todo el mundo lo acribillaron a tiros ahí, y le mandaron el mensaje a la tercera brigada que no les volviera a enviar allá soldados, porque ese era el camino que le ocurriría a todos los soldados. Entonces la mamá pues también se murió, y su hijo murió sin haber visto la mamá ni tener la posibilidad de
de que la mamá le diera la última bendición o él darle la última bendición a la mamá. Esto así contado escuetamente conmovió muchísimo y el honorable senador Pablo Catatumbo nunca va a responder por eso y siempre lo negará o dirá que fueron hechos de la guerra, que el que lo hizo sin autorización de lo cualquier disculpa, pero esa fue un caso concreto y real que ocurrió en el año 2001 en la zona de Pradera, ordenado por las FARC. También recordamos de un capitán Yepes era de artillería este muchacho, y estaba de planta en la 4ª Brigada y venía en un carro particular de Medellín a Bogotá, y ahí en la autopista, más o menos a la altura de un sitio que llaman El Volante, había un retén, y entonces estaban uniformados y el capitán cayó en el error de llamarle la atención porque estaban amontonados y se dieron cuenta que era militar y sin pensarlo 2 veces lo arrodillaron frente al carro, lo mataron y luego le prendieron candela al carro en nombre de la revolución bolivariana. Fueron muchos los casos de policías que fueron secuestrados en el momento en que se desplazaban de poblados alejados hacia las capitales, o por comisión del servicio, o porque los citaban en el comando, o porque salían a permiso a visitar la familia y los bajaban de los vehículos y los asesinaban. Recordemos que aquí estuvieron unas señoras víctimas, esposas de miembros de la Policía Nacional, que fueron asesinados de manera aleve por parte de las guerrillas de las FARC en la zona, precisamente la que estábamos hablando ahora, del Meta y el Guaviare. Entonces son muchísimos, pero muchísimos casos que no se pueden olvidar. Recuerdo también un capitán de apellido Rodríguez, que era instructor de lanceros y lo han trasladado para el Putumayo y se fue en vehículo, bus, desde Pasto hasta Villagarzón, donde tenía que presentarse, y entre Villagarzón y Mocoa, en un retén de la guerrilla, también lo bajaron del vehículo y lo asesinaron. También ocurrió en asaltos a poblados que secuestraban a algún agente de policía y lo llevaban y lo fusilaban delante de todos los campesinos. Y una de las personas que más cometió en reiteradas ocasiones eso es una guerrillera negra que le decían Karina, que delinquió en el suroccidente de Antioquia por muchos años y en el norte de Caldas. En la región de Urabá eso era el pan nuestro de cada día. Aquí también escuchamos el testimonio de una señora, la esposa de un sargento, que las FARC lo secuestraron en un retén que hicieron en una carretera, y la señora lleva ya más de 30 años tratando de averiguar dónde está su esposo y nadie le da razón. Se lo asesinaron de esa manera las FARC. Y en el Catatumbo ha ocurrido N mil veces, y en otras partes del país, que eso es interminable. Se podría hacer una enciclopedia reconstruyendo caso por caso de lo que ya se conoce. Es aterrador como esto ha ocurrido, y es una metodología de sicariato comunista que aún no ha sido puesta sobre la mesa en su verdadera dimensión y realidad. Ave María, mi coronel. Hubo varios actos de sicariato ordenados por los máximos cabecillas. ¿Podría enunciarnos algunos de estos actos? Claro, hay muchísimos. Por ejemplo, en los computadores de Raúl Reyes se detectaron varios, y uno que fue impresionante, y es que descubrieron que una guerrillera dentro de sus partes íntimas tenía un mensaje, y en clave le dice Raúl Reyes a tiro fijo que le han descubierto con un mensajito en una muela, debajo de una calza. Quiere decir que la guerrillera se ha guardado el mensaje y tenía puesto una toalla higiénica. Esa era más o menos la clave que le estaba diciendo. No se sabe exactamente qué decía en el mensaje, pero a lo mejor era comentándole a la familia o a alguien que estaba aburrida y no encontró otra forma de esconderlo sino ahí, para que en un cateo de morral no le encontraran esa carta o ese documento o lo que ella quería enviar. Entonces le pregunta a Tirofío, ¿y qué pasó? Dijo, no, ya le echamos al hueco. Ya ustedes entienden qué quiere decir eso. Entonces ese era uno de los tantos que ordenaban. Pero lo más común es que el caso de Catatumbo contra la guerrillera esta que era retardada mental sucediera en los campamentos de la guerrilla por orden de los cabecillas
Y aquí tuvimos a Lorena Murcia que nos contó a grandes rasgos lo que es la tragedia de la mujer, de las niñas en la guerrilla. Es que muchas de ellas fueron fusiladas por esos problemas de acoso sexual de los guerrilleros. Muchos campesinos y guerrilleros fueron eliminados por orden de los cabecillas porque se interponían a sus planes. El mismo Tiro Fijo, cuando comenzó a delinquir en Marquetalia, quedó documentado por Prado, el famoso escritor tolimense que era periodista y acompañaba toda esta historia de las guerrillas y la violencia en el Tolima. Él contó cómo Tiro Fijo ordenó asesinar a varias personas allá en esa región, no por nada distinto a la desconfianza de que no estuvieran de acuerdo con las guerrillas comunistas. Raúl Reyes dejó historia de ser uno de los más asesinos y de los que más ordenó asesinatos. Catatumbo, ni se diga. Pastor Alape es otro que tiene en su historial delictivo varios crímenes de esos. En la zona del Catatumbo, cuando estuvieron Timochenko, Iván Márquez, sobre todo Timochenko, fueron muchos los asesinatos que ordenó de campesinos. Pero el que era campeón en eso, era Jacobo Arenas, porque ese no era sino que tomara 2 o 3 tragos y comenzaban a bullir en la cabeza esos deseos de sangre y de ordenar eliminación de campesinos y de miembros del Partido Comunista a quienes consideraba traidores. Y quizás el caso más emblemático que las FARC nunca han podido aclarar de un miembro del Partido Comunista asesinado por ellos por orden de Jacobo Arenas es el de un señor Cardona en Cali, y aún de vez en cuando los hijos del señor Cardona salen y recuerdan eso, que Cardona fue uno de los dirigentes comunistas más comprometidos con la causa y que fue asesinado por orden de las mismas FARC. Pero si vamos más allá de cabecillas y queremos llegar a otro caso emblemático que ya lo vimos aquí, es el de José Fedor Rey, formado a imagen y semejanza de Jacobo Arenas, y luego el carnicero de los Andes, que ordenó masacrar sin compasión a 164 campesinos en compañía del señor Pizarro León Gómez, el tío de la honorable representante María José Pizarro, que a menudo vive atacando al Estado y hablando de las violaciones a los derechos humanos y de todo lo que, según ella, hace malo el Estado y las fuerzas militares, y se le olvida que su papá y sus tíos eran un par de delincuentes y asesinos de la peor laya. Pues mi coronel, estos relatos son tan tenebrosos y dramáticos que prácticamente queda uno sorprendido de que un ser humano pueda llegar a esos niveles de barbarie y de primitivismo. Y no uno, sino muchos. Y para acabar de ajustar, que ahora gocen hasta de buen salario multimillonario y de grandes honores políticos y supuestamente respetabilidad pública, y no tienen ni siquiera la vergüenza y el cinismo de salir en público y mostrarse sabiendo que todo el mundo los está mirando con el retrato del crimen, con la historia sangrienta y con ese aspecto tan criminal. Entonces, estos testimonios son los que tiene que conocer el pueblo colombiano. Y por eso este relato y este programa diario están dejando en evidencia el verdadero testimonio que ellos mismos parece que ni siquiera son capaces de narrar, porque es su obligación, según el supuesto pacto justo y ecuánime que firmaron con el gobierno. Diríamos que con Juan Manuel Santos, porque con el pueblo colombiano no, porque el pueblo colombiano dijo que no. Entonces, ese será su condena eterna, su desprestigio y el rechazo social permanente, porque la justicia colombiana es francamente indolente. Casi que podríamos decir que es hasta partidaria de estas acciones y dispuesta a ocultar en lugar de resaltar estos crímenes. Esa es mi apreciación.
final de los relatos que usted nos acaba de poner en evidencia y que quedarán en forma permanente y constante para que el pueblo colombiano los pueda conocer y todo el mundo a través del Internet. Muchísimas gracias, mi coronel. Entonces le pediríamos a mi coronel Alarcón si nos ayuda con la lectura de los mensajes que se han recibido hoy. Efectivamente, mi coronel, hemos tenido una excelente participación por parte de los asistentes a esta conferencia del día de hoy, a este programa. Elías Ortiz dice lo siguiente: se han acuñado cantidad de eufemismos para que las acciones delincuenciales tengan aceptación en un sector de la sociedad manipulable por hábiles manejadores de la información y en cuya labor los medios y las redes sociales juegan un papel determinante. Ya que lo refiere lo de los disfraces, el año anterior hubo una promoción especial del de guerrillero, al unísono con los de los militares y especialmente de policías, lo cual al principio pareció gracioso, pero se pudo hacer que los guardaran y o no los vendieran. Se montó una obra de teatro en un jardín con humillación de los disfrazados de fuerza pública. Debemos tener en cuenta que este tipo de promociones se han adelantado siempre, porque hasta disfraces de narcos estilo Pablo Escobar venden, e incluso hasta hacen películas y novelas para un pueblo tan novelero como el colombiano. He aquí una explicación evidente de los vínculos de las FARC con el narcotráfico, pues allí se escuchó, entrenó y utilizó el sicariato, buscando proteger el negocio ilícito de las drogas, con efectos económicos, ajustes de cuentas, etcétera. Todo de impacto social y violento, tanto al interior como al exterior de la misma narcoguerrilla y toda la sociedad en sí. Elías Ortiz nos hace un segundo aporte, dice: curiosamente, si comparamos las atrocidades dantescas y apocalípticas que han cometido todos estos bandidos contra la fuerza pública y la población civil de nuestro país, la más cruel de las guerras parecería un juego de niños. Pero lo más preocupante es que esta caterva de cafres tiene defensores, seguidores y admiradores en esta sociedad amnésica. Eduardo Patiño dice: ¿por qué creen? Porque creen que introduciendo el socialismo se llegará a la sociedad perfecta. No hay tal. El socialismo lleva al deterioro de la sociedad de industria, de ahí al colapso de las relaciones productivas, y esa es una exigencia social. Se cae de su propio peso, genera un colapso económico. Eso es todo por hoy, mi coronel. Quiero hacerle referencia a que mi general Vázquez le ha dejado un saludo en el Facebook Live que dice: buenos días, acertados comentarios del señor coronel Villamarín anoche en CNN, referentes a Colombia y la OTAN. Felicitaciones, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes, mi coronel, y a todos quienes nos acompañan, a mi coronel González, que nos acompaña siempre con sus análisis tan precisos y también fundamentados de reflexiones en torno a lo que tratamos aquí a diario, y a todos quienes están muy atentos a escuchar esto y a multiplicarlo. Tenemos que hacer de estos videos, de estos audios, una especie de escuela móvil para que la juventud
y el pueblo colombiano realmente reciban la información de lo que pasó y no pasen entero ninguno de los aspectos relacionados con la violencia y la tragedia que ha vivido Colombia, porque es que eso es problema de todos nosotros, no es problema de un solo sector de la sociedad, es problema de los colombianos. Y somos los colombianos los que tenemos que sacarle la solución a esto, porque no va a venir nadie ni de otro país ni de otro planeta a resolvernos esta situación. Y la mejor forma de comenzar a encontrar solución a los problemas es concientizando a la ciudadanía y concientizando al pueblo colombiano de cuáles son nuestros deberes, nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades morales y prácticas frente a hechos tan evidentes, pero al mismo tiempo tan olvidados por la ciudadanía y por la opinión pública. Agradecemos como siempre a Café Don Manolo que nos financia este espacio y nos permite a diario comunicarnos con muchas personas en el mundo que nos están siguiendo y seguirán difundiendo este mensaje que no puede quedar en el vacío ni en el olvido. En la tarde de hoy tendremos una videoconferencia muy importante en la Fundación, que es hacer un análisis de cómo ha evolucionado la invasión rusa a Ucrania a la luz de los principios de la guerra. Tenemos un análisis científico militar de cómo esto se ha desarrollado en torno a los principios de la guerra que son universales y que necesitan ser evaluados permanentemente en los estudios de los análisis de las confrontaciones. El lunes retornaremos nuevamente a las 7:30 de la mañana con otro episodio de la memoria histórica, porque es mucho todavía lo que hay por contar y por dejar testimoniado para futuras generaciones. Y por las noches de la siguiente semana seguiremos por ahora con el análisis de lo que ocurra en Ucrania, porque es el problema más importante del mundo. Un feliz día para todos y que Dios nos siga bendiciendo después de escuchar nuestro mensaje institucional. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame. Bueno, mi coronel Alarcón, entonces no sé si necesita espacio para transcribir algo. Ya estoy pasándolo. 5 minuticos, por favor. Bueno, mi coronel. Y ya Gilma le envió el correo o el contacto para que le envíe el video. Yo lo tengo porque yo le envié la invitación anoche en internet para que si quiero. Ah, bueno, entonces le pido por favor que le envíe ese video porque sí estuvo. Mi coronel, una pregunta. Sí, mi coronel. ¿Por qué en la edición que yo tengo de su libro usted no aparece? Ah, es que mi coronel, ese libro sí que tiene historia. Eso es como para escribir otro libro. Es otra historia. Es que imagine, mi coronel, que en esa época que yo hice que lo hice el primer libro, que lo escribí estando ahí en la Brigada Móvil, yo le entregué los borradores a mi general Bedoya, que era el comandante del ejército. Entonces, mi general Bedoya trajo los borradores y consultó con el fiscal Gómez Méndez, que era el fiscal general, y le contó, y el tipo lo leyó. Entonces el fiscal le dijo: general, esto está muy interesante, pero aquí hay un solo problema, que si se publica a nombre del mayor, me toca a mí como fiscal inmediatamente investigarlo por qué él no denunció eso ante la fiscalía.
Entonces mi general le dijo, sí, pero usted sabe, fiscal, que el mayor viene y denuncia y ustedes después cierran la investigación y eso no se va a conocer en público. Y nosotros nos interesa más que se conozca en público que sea procesado, porque eso es muy difícil hacer en todo el ejercicio. Entonces el fiscal mismo le dio una recomendación, le dijo, pues entonces idéense alguna forma en que el libro aparezca como que el guerrillero entregó un mamotreto, ya un manuscrito hecho por él, y que alguien lo publica, que es el ejército. Entonces, bueno, entonces mi general Bedoya, como no tenía mucha experiencia en eso, llamó a Valencia Tobar, que la vanidad no lo dejaba doblegar. Entonces Valencia Tobar montó una novela, que él estaba sentado en un café tomando no sé qué, y que ha llegado un tipo de mirada cetrina y con una bolsa de plástico y que lo miraba, y él ya estaba pensando que era un guerrillero que le iba a atentar contra él, porque él con su experiencia de la lucha contra los guerrilleros los conocía muy bien, y que el guerrillero en un momento a otro le dijo, general, usted es un hombre muy importante en las FARC para nosotros. O sea, era más importante el general que el testimonio del libro, ¿no? A usted lo leemos, usted no sé qué, usted, mejor dicho, todos los elogios para el general. Y aquí le traigo esto, y entonces finalmente, entonces publicaron el documento con esa introducción del general Valencia, y como él tenía una columna en el Tiempo, publicó parte de esa introducción en el Tiempo, en la columna. Y lo otro, había un tipo, un vividor en Bucaramanga, pero un tramador de esos, medio borrachín y medio raro, que le amboneaba mucho al general Bedoya cuando estuvo comandante allá, que llamaba Hugo Mantilla. Y ese personaje, entonces dijo que él prestaba su nombre para que le colocaran disque ediciones Hugo Mantilla, y así lo publicaron. Entonces, cuando yo vi que me estaban dando en la cabeza, dije, bueno, es que el autor del libro soy yo, ¿cómo así? Entonces fui a Armel Tierrero, entonces ya se había publicado la primera edición, y yo ya ascendía teniente coronel, entonces le dije a mi general Bedoya, que era comandante de las fuerzas militares, y me dijo, bueno, pues si quiere, publíquelo ya usted ahí, pero lo anterior ya no hay nada que hacer. Ahora no me va a salir con demandas y vainas de ley. No, pues yo voy a demandar, mi general. Estoy reclamando, digo, pues publíquelo a su nombre. Y entonces ahí se publicó la segunda edición. Pero esa fue la historia real, y en ese tiempo no se le colocó ese diseño. Y esta que está en la foto es la tercera edición, que está por Autores Editores. Ah, ya no, pues esa es otra tremenda historia. No, Y pero le digo, entonces, ahí puede escribir otro libro. no, pues este ejemplar entonces es es muy valioso porque debe ser muy escaso, entonces. Pues el ejército sacó 1000 de esos, mi coronel. 1000 o 2000 de esos. Entonces yo tengo el 999. Sí, 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 Pero sí, sí. mi coronel González ya no necesita la foto de mi coronel Villamarín. Ah, no, no, no. No, pero sí me llamó mucho la atención de que este Hugo Mantilla, pues, aparece ahí, y fuera de eso en la contrasolapa también mi general Valencia. Y yo hasta llegué a creer que el que había escrito esto era Johnny, porque ahí sugiere que el que escribió, pues, el de la iniciativa literaria y cultural había sido Johnny. Y Johnny, ¿de dónde aprendió a escribir tan bonito dando pistola? No, y es que la otra, mi coronel, es que con esos libros me pasó un poco de vainas. Cuando hice el del cartel de las FARC, que el siguiente a ese, el número 1, entonces también le entregué a mi general Bedoya los borradores. Pero como yo estaba pues, echando plomo, entonces él se lo entregó a un sargento de la DINTE para que lo digitara, porque yo lo había entregado a máquina y otras páginas a mano. Entonces, para que el sargento lo digitara. Y entonces, cuando vine a Bogotá a mirar los borradores finales, ya mi sargento se ha colocado de coautor. Ah, Y, María. y el general Pineda Dubán de productor ejecutivo. Y entonces Oh, ahí sí se me subió el Villamarino a la cabeza. Y creo que esa es una de las causas también de que me hayan cortado la yugular más adelante. Pineda no me la perdonó. Entonces, no. entonces yo fui y le dije a mi general Bedoya, le dije, mi general, esto es una falta de respeto, esto es un abuso. El sargento lo único que hizo fue digitar, y el otro ni siquiera participó en nada, y cómo va a aparecer ahí. Entonces ahí sí me impuse y se publicó a nombre mío y con la foto mía el primer ejemplar. Yo ya estaba haciendo curso en la escuela de guerra. Me he dicho, si no estuviera en la escuela de guerra, también me han hecho la jugada igual a la de Mantilla. Había aparecido mi sargento de coautor y el general Pineda, director de la obra. No, mejor dicho, pero es que hay más de una historia oculta en este infierno. No, no, mi coronel, eso sí.
cada libro tiene una historia paralela que podría ser cómo se hizo ese libro. Entonces, eso pasa en muchas cosas. Y en la institución sí Entonces, que es cierto, mi coronel. no, Ave María, por Dios, hombre, ¿cuándo será que superamos estas cosas? Por eso más bien no escribo la mía para no meterme en ese infierno. Eduardo le está pidiendo la palabra. ¿Quién? Eduardo. Eduardo. Ah, claro, mi coronel. Coronel, buenos días. Una pregunta. Es para saber si a los guerrilleros, otros actores armados, obviamente que las fuerzas militares no hacen eso, pero si otros actores armados como grupos de autodefensa les han aplicado plan pistola a ellos. Pues yo me acuerdo que en noticias en tiempos del gobierno de Samper, como en el 95, habían denunciado que las SAUCE de los hermanos Castaño Gil estaban secuestrando familiares de guerrilleros. Entonces llegó Horacio Serpa, que eso sabíamos, Horacio Serpa, que era el ministro del Interior de aquella época, entonces empezó a darles pasajes y empezó a darles, pasajes de avión para que todos esos familiares de todos esos guerrilleros que estaban en el monte combatiendo se fueran del país. Esos fueron asilados en Costa Rica, si no estoy mal, por lo que estaban haciendo los hermanos Castaño contra familiares de guerrilleros. Entonces yo no sé si también muchos guerrilleros les dieron de su propia medicina. Claro, claro que sí. Claro que sí. Inclusive entre ellos, el grupo entre la FARC y el ELN, como lo que pasó en Arauca, este principio de año, eso es plan pistola. Y Urabá, muchas veces el EPL y el ELN se dieron plan pistola. Cuando el EPL se desmovilizó, eso hubo plan pistola de lado y lado. O sea, eso ha sido permanente. Es parte de la idiosincrasia de nuestra cultura. Pero bueno, ya los dejo porque tengo que hacer otras Claro. cosas. Les agradezco muchísimo. Ya quedamos listos, mi coronel también. Bueno, mi coronel, feliz día entonces y nos vemos a las 6. Bueno, Gracias. coronel, gracias. A las 6 nos vemos.